Jesucristo y sus apóstoles, la verdadera historia, parte 8. Hechos de Apóstoles, capítulo 19. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo pasó por las regiones del interior y bajó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos y les preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando se hicieron creyentes? Ellos le contestaron: nunca hemos oído hablar de que haya Espíritu Santo. Él les dijo: entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan, le respondieron. Pablo dijo: Juan bautizó con el bautismo en señal de arrepentimiento, y le decía al pueblo que creyera en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos, y empezaron a hablar en diferentes idiomas y a profetizar. En total fueron unos 12 hombres. Ahora bien, él entró en la sinagoga y habló con valor por 3 meses, dando discursos y razonamientos convincentes sobre el reino de Dios. Pero algunos fueron tercos y se negaron a creer, y hablaban mal del camino delante de la gente. Por eso él los dejó y separó de ellos a los discípulos. Y todos los días daba discursos en las salas de conferencias de la escuela de Tirano. Así estuvo por 2 años, de modo que todos los que vivían en la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, oyeron la palabra del Señor. Y Dios siguió realizando milagros extraordinarios mediante Pablo. Hasta les llevaban a los enfermos paños y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo, y entonces se curaban de sus enfermedades, y los espíritus malvados salían de ellos. Pero algunos judíos que iban de un sitio a otro expulsando demonios, también intentaron usar el nombre del Señor Jesús con los que tenían espíritus malvados. Decían: yo les ordeno solemnemente en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, que salgan. Esto era lo que hacían 7 hijos de un sacerdote principal judío llamado Esceva. Sin embargo, un espíritu malvado les respondió: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces el hombre poseído por el espíritu malvado se lanzó sobre ellos y los fue dominando uno tras otro hasta que pudo con todos. Y ellos huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Todos, tanto los judíos como los griegos que vivían en Éfeso, se enteraron de lo que había pasado. Así que todos se llenaron de temor
y el nombre del Señor Jesús siguió siendo engrandecido. Y muchos de los que se habían hecho creyentes iban a confesar y a declarar abiertamente sus prácticas. De hecho, muchos de los que habían practicado magia montaron sus libros y los quemaron delante de todos. Calcularon el precio y valían 50,000 monedas de plata. Así la palabra de Jehová siguió extendiéndose y ganando fuerza de manera poderosa. Después de todo esto, Pablo decidió que tras pasar por Macedonia y Acaya, viajaría a Jerusalén. Además dijo, después de ir allá, también tengo que ir a Roma. De modo que envió a Macedonia a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasto. Sin embargo, él se quedó un tiempo en la provincia de Asia. En esa época se produjo un fuerte disturbio a causa del camino. Resulta que un hombre llamado Demetrio, un platero que hacía templetes de Artemis en plata, les generaba muchas ganancias a los artesanos. Entonces reunió a estos y a los que trabajaban en cosas parecidas y dijo, señores, ustedes saben bien que nuestra ganancia depende de este negocio. Y ahora ven y oyen que, no solo en Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia, este Pablo ha convencido a mucha gente y los ha hecho cambiar de opinión, diciendo que los dioses fabricados con las manos no son dioses de verdad. Es más, existe el peligro no solo de que nuestro negocio pierda su buena reputación, sino también de que el templo de la gran diosa Artemis sea despreciado. Y a ella, a la que adoran en toda la provincia de Asia y la tierra habitada, le van a quitar su esplendor. Al oír esto, los hombres se pusieron furiosos y empezaron a gritar, ¡grande es Artemis de los Efesios! De modo que se produjo un gran alboroto en la ciudad, y todos juntos entraron corriendo en el teatro, arrastrando con ellos a Gayo y Aristarco, 2 macedonios que eran compañeros de viaje de Pablo. Por su parte, Pablo quería entrar a donde estaba la gente, pero los discípulos no se lo permitieron. Hasta algunos de los delegados de fiestas y juegos que eran amigables con él, le enviaron un mensaje y le suplicaron que no se arriesgara a ir al teatro. Mientras tanto, unos gritaban una cosa y otros otra, pues la asamblea estaba en confusión y la mayoría de ellos no sabía por qué se habían reunido. Así que entre la multitud sacaron a Alejandro, a quien los judíos habían empujado hacia el frente. Y Alejandro hizo señas con la mano, porque quería presentar su defensa ante el pueblo. Pero cuando se dieron cuenta de que era judío, todos se pusieron a gritar al mismo tiempo. Durante 2 horas dijeron, ¡grandes Artemis de los Efesios!
Cuando el registrador de la ciudad por fin calmó a la multitud, dijo: hombres de Éfeso, ¿acaso hay algún ser humano que no sepa que la ciudad de los efesios es la guardiana del templo de la gran Artemis y de la imagen que cayó del cielo? Nadie pone esto en duda, así que manténganse en calma y no hagan nada precipitado. Estos hombres que han traído aquí no son ladrones de templos, ni han blasfemado contra nuestra diosa. Así que si Demetrio y los artesanos que están con él tienen una acusación contra alguien, para eso están los días en que se reúnen los tribunales, y para eso hay procónsules, que entonces presenten las acusaciones que tengan unos contra otros. Pero si ustedes están buscando algo más, este asunto tendrá que resolverse en una asamblea formal, porque estamos en peligro de que nos acusen de sedición por lo que está pasando hoy, ya que no tenemos ninguna base para justificar este alboroto. Después de decir esto, disolvió la asamblea. Hechos de Apóstoles, capítulo 20. Después que cesó el alboroto, Pablo mandó llamar a los discípulos y, habiéndolos exhortado, despidiéndose, partió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de haberlos exhortado mucho, llegó a Grecia. Pasó allí 3 meses, y habiéndose tramado un plan en su contra de parte de los judíos cuando estaba por embarcarse para Siria, tomó la decisión de regresar por Macedonia. Lo acompañaban Sópater de Berea, hijo de Pirro, Aristarco y Segundo de los tesalonicenses, Gallo de Derbe y Timoteo, Tíquico y Trófimo de Asia, provincia occidental de Asia Menor. Pero estos se habían adelantado y nos esperaban en Troas. Nos embarcamos en Filipos después de los días de la fiesta de los panes sin levadura, y en 5 días llegamos a donde ellos estaban en Troas, y allí nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando salir al día siguiente, y prolongó su discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos, y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Como Pablo continuaba hablando,
Eutico fue cayendo en un profundo sueño hasta que, vencido por el sueño, cayó desde el tercer piso y lo levantaron muerto. Pero Pablo bajó y se tendió sobre él y después de abrazarlo dijo: no se alarmen, porque está vivo. Volviendo arriba, después de partir el pan y de comer, conversó largamente con ellos hasta el amanecer, y entonces se marchó. Al muchacho se lo llevaron vivo y quedaron grandemente consolados. Entonces nosotros, adelantándonos a tomar la nave, salimos para Asón con el propósito de recoger allí a Pablo, pues así lo había decidido, deseando él ir por tierra hasta Asón. Cuando nos encontró en Asón, lo recibimos a bordo y nos dirigimos a Metilene. Saliendo de allí, al día siguiente, llegamos frente a Quío, y al otro día atracamos en Samos. Habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo había decidido dejar a un lado a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar en Jerusalén el día de Pentecostés, si le era posible. Desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia. He servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil, y de enseñarles públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por tanto, les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios.
tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos, supervisores, para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes, que no perdonarán al rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. Ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Ustedes saben que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. En todo les mostré que así, trabajando, deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos. Comenzaron todos a llorar desconsoladamente, y abrazando a Pablo lo besaban. Estaban afligidos especialmente por la palabra que había dicho, de que ya no volverían a ver su rostro, y lo acompañaron hasta el barco. Hechos de Apóstoles, capítulo 21. Después de despedirnos de los ancianos de Éfeso, navegamos directamente a la isla de Cos. Al día siguiente llegamos a Rodas y luego fuimos a Pátara. Allí abordamos un barco que iba a Fenicia. Divisamos la isla de Chipre, la pasamos por nuestra izquierda y llegamos al puerto de Tiro, en Siria, donde el barco tenía que descargar. Desembarcamos, encontramos a los creyentes del lugar y nos quedamos con ellos una semana. Estos creyentes profetizaron por medio del Espíritu Santo que Pablo no debía seguir a Jerusalén. Cuando regresamos al barco al final de esa semana, toda la congregación, incluidos las mujeres y los niños, salieron de la ciudad y nos acompañaron a la orilla del mar. Allí nos arrodillamos, oramos y nos despedimos. Luego abordamos el barco y ellos volvieron a casa. Después de dejar Tiro, la siguiente parada fue Ptolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos un día. Al día siguiente continuamos hasta Cesarea
y nos quedamos en la casa de Felipe, el evangelista, uno de los 7 hombres que habían sido elegidos para distribuir los alimentos. Tenía 4 hijas solteras que habían recibido el don de profecías. Varios días después, llegó de Judea un hombre llamado Ágabo, quien también tenía el don de profecía. Se acercó, tomó el cinturón de Pablo y se ató los pies y las manos. Luego dijo: el Espíritu Santo declara: de esta forma será atado el dueño de este cinturón por los líderes judíos en Jerusalén y entregado a los gentiles. Cuando lo oímos, tanto nosotros como los creyentes del lugar le suplicamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Pero él dijo: ¿por qué todo este llanto? Me parte en el corazón. Yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado en Jerusalén, sino incluso a morir por el Señor Jesús. Al ver que era imposible convencerlo, nos dimos por vencidos y dijimos: que se haga la voluntad del Señor. Después de esto, empacamos nuestras cosas y salimos hacia Jerusalén. Algunos creyentes de Cesarea nos acompañaron y nos llevaron a la casa de Nasón, un hombre originario de Chipre y uno de los primeros creyentes. Cuando llegamos, los hermanos de Jerusalén nos dieron una calurosa bienvenida. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros para encontrarnos con Santiago, y todos los ancianos de la iglesia de Jerusalén estaban presentes. Después de saludarlos, Pablo dio un informe detallado de las cosas que Dios había realizado entre los gentiles mediante su ministerio. Después de oírlo, alabaron a Dios y luego dijeron: tú sabes, querido hermano, cuántos miles de judíos también han creído, y todos ellos siguen muy en serio la ley de Moisés. Pero se les ha dicho a los creyentes judíos de aquí, de Jerusalén, que tú enseñas a todos los judíos que viven entre los gentiles que abandonen la ley de Moisés. Ellos han oído que les enseñas que no circunciden a sus hijos, ni que practiquen otras costumbres judías. ¿Qué debemos hacer? Seguramente se van a enterar de tu llegada. Queremos que hagas lo siguiente. Hay entre nosotros 4 hombres que han cumplido su voto. Acompáñalos al templo y participa con ellos en la ceremonia de purificación, y paga tú los gastos para que se rapen la cabeza según el ritual judío. Entonces todos sabrán que los rumores son falsos y que tú mismo cumples las leyes judías. En cuanto a los creyentes gentiles, ellos deben hacer lo que ya les dijimos en una carta.
abstenerse de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de consumir sangre o la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Así que al día siguiente Pablo fue al templo con los otros hombres. Ya comenzado el ritual de purificación, anunció públicamente la fecha en que se cumpliría el tiempo de los votos y se ofrecerían sacrificios por cada uno de los hombres. Cuando estaban por cumplirse los 7 días del voto, unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo e incitaron a una turba en su contra. Lo agarraron mientras gritaban: «Hombres de Israel, ayúdenos. Este es el hombre que predica en contra de nuestro pueblo en todas partes y les dice a todos que desobedezcan las leyes judías. Habla en contra del templo y hasta profana este lugar santo, llevando gentiles adentro». Pues más temprano ese mismo día lo habían visto en la ciudad con Trófimo, un gentil de Éfeso, y supusieron que Pablo lo había llevado al templo. Toda la ciudad fue estremecida por estas acusaciones y se desencadenó un gran disturbio. Agarraron a Pablo y lo arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas detrás de él. Cuando estaban a punto de matarlo, le llegó al comandante del regimiento romano la noticia que toda Jerusalén estaba alborotada. De inmediato el comandante llamó a sus soldados y oficiales y corrió entre la multitud. Cuando la turba vio que venían el comandante y las tropas, dejaron de golpear a Pablo. Luego el comandante lo arrestó y ordenó que lo sujetaran con 2 cadenas. Le preguntó a la multitud quién era él y qué había hecho. Unos gritaban una cosa y otros otra. Como no pudo averiguar la verdad entre todo el alboroto y la confusión, ordenó que llevaran a Pablo a la fortaleza. Cuando Pablo llegó a las escaleras, la turba se puso tan violenta que los soldados tuvieron que levantarlo sobre sus hombros para protegerlo. Y la multitud seguía gritando desde atrás: «¡Mátenlo! ¡Mátenlo!». Cuando estaban por llevarlo adentro, Pablo le dijo al comandante: «¿Puedo hablar con usted?». «¿Hablas griego?», le preguntó el comandante sorprendido. ¿No eres tú el egipcio que encabezó una rebelión hace un tiempo y llevó al desierto a 4.000 miembros del grupo llamado los asesinos? «No», contestó Pablo, «soy judío y ciudadano de Tarso de Cilicia, que es una ciudad importante. Por favor,
permítame hablar con esta gente. El comandante estuvo de acuerdo. Entonces Pablo se puso de pie en las escaleras e hizo señas para pedir silencio. Pronto, un gran silencio envolvió a la multitud y Pablo se dirigió a la gente en su propia lengua, en arameo. Hechos de Apóstoles, capítulo 22. Hermanos y padres, escúchenme. Me defenderé ante ustedes. Cuando los judíos lo escucharon hablando en arameo, guardaron completo silencio. Pablo continuó: soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero fui criado en esta ciudad. Fui estudiante de Gamaliel, quien me enseñó cuidadosamente todo acerca de la ley y de nuestros antepasados. He procurado vivir sirviendo fielmente a Dios, lo mismo que todos ustedes, los que están aquí. Perseguí a los que seguían el camino de Jesús. A algunos de ellos los mataron por culpa mía. Arresté a hombres y a mujeres, los metí en la cárcel. El sumo sacerdote y todo el consejo de líderes judíos les pueden confirmar que esto es verdad. En una ocasión, estos líderes me dieron unas cartas que estaban dirigidas a nuestros compañeros judíos de la ciudad de Damasco. Iba a ir allí a arrestar a los seguidores de Jesús y a traerlos a Jerusalén para castigarlos. Pero algo me pasó cuando iba rumbo a Damasco. Más o menos al mediodía, de repente vino del cielo una luz muy brillante y me rodeó. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le respondí: ¿quién eres, Señor? La voz dijo: soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que estaban conmigo no entendieron lo que la voz estaba diciendo, pero vieron la luz. Entonces yo dije: ¿qué debo hacer, Señor? El Señor Jesús me respondió: levántate y ve a Damasco. Allí te dirán todo lo que he planeado que hagas. No podía ver por la luz tan brillante, así que los hombres que estaban conmigo me tomaron de la mano y me guiaron hasta Damasco. En Damasco vino a mí un hombre llamado Ananías,
muy religioso y obediente a la ley de Moisés. Todos los judíos que vivían allí lo respetaban. Ananías vino y me dijo: hermano Saulo, recobra la vista. Y de inmediato pude verlo. Ananías me dijo: el Dios de nuestros antepasados te escogió hace mucho tiempo para que conozcas su plan, veas al justo y escuches sus palabras. Tú serás su testigo ante toda la gente. Les dirás a los hombres lo que has visto y oído. Ahora, no esperes más. Levántate, bautízate y lava tus pecados, diciéndole que confías en que Él es tu Salvador. Más tarde, regresé a Jerusalén. Estaba orando en el templo y tuve una visión. Vi al Señor diciéndome: apúrate, sal de Jerusalén de inmediato. Aquí la gente no aceptará la verdad acerca de mí. Yo dije: pero Señor, ellos saben que yo fui el que golpeó a los creyentes y los llevó a la cárcel. Fui por todas las sinagogas para encontrar y arrestar a los que creen en ti. La gente también sabe que yo estaba presente cuando mataron a Esteban, tu testigo, y que estaba de acuerdo con que lo mataran. Hasta cuidé las túnicas de los que lo estaban matando. Pero el Señor me dijo: vete ahora, te enviaré muy lejos, a donde están los que no son judíos. La gente dejó de escuchar cuando Pablo dijo estas últimas palabras y gritó: ¡mátenlo! ¡Acaben con él! Un tipo de esos no debe vivir. Ellos gritaban y se quitaban sus túnicas arrojando polvo al aire. Entonces el jefe del ejército les dijo a los soldados que llevaran a Pablo al cuartel. Además les ordenó que lo azotaran, porque querías hacer que Pablo le dijera por qué la gente le estaba gritando de esa forma. Los soldados estaban atando a Pablo para azotarlo, cuando Pablo le dijo a un capitán: ¿tienen ustedes autoridad para azotar a un ciudadano romano que no ha sido declarado culpable? Cuando el oficial oyó esto, fue a ver al jefe del ejército y le dijo: ¿sabe usted lo que está haciendo? Este hombre es un ciudadano romano. El jefe del ejército se acercó a Pablo y le preguntó: ¿eres ciudadano romano? Pablo respondió: sí. El oficial dijo: a mí me costó mucho dinero obtener la ciudadanía romana. Pero Pablo dijo: yo soy ciudadano romano de nacimiento.
los hombres que se estaban preparando para interrogar a Pablo se alejaron de él de inmediato. Hasta el jefe del ejército tuvo miedo porque él ya lo había atado y Pablo era ciudadano romano. Al día siguiente, el jefe del ejército decidió averiguar con exactitud por qué los judíos estaban en contra de Pablo. Entonces les ordenó a los jefes de los sacerdotes y a todo el consejo que se reunieran. El jefe lo soltó y llevó a Pablo a la reunión ante todos ellos. Hechos de Apóstoles, capítulo 23. Pablo miró a todos los de la Junta Suprema y les dijo: amigos israelitas, yo tengo la conciencia tranquila, porque hasta ahora he obedecido a Dios en todo. Entonces Ananías, el jefe de los sacerdotes, ordenó que golpearan a Pablo en la boca. Pero Pablo le dijo: es Dios quien lo va a golpear a usted, hipócrita. Usted tiene que juzgarme de acuerdo con la ley. Entonces, ¿por qué la desobedece ordenando que me golpeen? Los demás judíos de la junta le dijeron: ¿por qué insultas al jefe de los sacerdotes de Dios? Pablo contestó: amigos, yo no sabía que él era el jefe de los sacerdotes. La Biblia dice que no debemos hablar mal del jefe de nuestro pueblo. Cuando Pablo vio que algunos de los judíos de la junta eran saduceos y que otros eran fariseos, dijo en voz alta: amigos israelitas, yo soy fariseo y muchos de mi familia también lo han sido. ¿Por qué se me juzga? Por creer que los muertos pueden volver a vivir. Apenas Pablo dijo eso, los fariseos y los saduceos comenzaron a discutir. La reunión no pudo continuar en paz, pues unos pensaban una cosa y otros otra. Los saduceos dicen que los muertos no pueden volver a vivir y que no existen los ángeles ni los espíritus. Pero los fariseos sí, creen en todo eso. Se armó entonces un gran alboroto en el que todos gritaban. Algunos maestros de la ley, que eran fariseos, dijeron: no creemos que este hombre sea culpable de nada. Tal vez un ángel o un espíritu le ha hablado.
El alboroto era cada vez mayor. Entonces, el jefe de los soldados romanos tuvo miedo de que mataran a Pablo y ordenó que vinieran los soldados y se lo llevaran de nuevo al cuartel. A la noche siguiente, el Señor Jesús se le apareció a Pablo y le dijo: anímate, porque así como has hablado de mí en Jerusalén, también lo harás en Roma. Al día siguiente, unos 40 judíos se pusieron de acuerdo para matar a Pablo. Fueron entonces a ver a los sacerdotes principales y a los líderes del país y les dijeron: hemos jurado no comer ni beber nada hasta que hayamos matado a Pablo. Que una maldición caiga sobre nosotros si no cumplimos nuestro juramento. Ahora bien, este es nuestro plan. Ustedes y los demás judíos de la Junta Suprema le pedirán al jefe de los soldados romanos que traiga mañana a Pablo. Díganle que desean saber más acerca de él. Nosotros, por nuestra parte, estaremos listos para matarlo antes de que llegue aquí. Pero un sobrino de Pablo se dio cuenta de lo que planeaban y fue al cuartel a avisarle. Pablo llamó entonces a uno de los capitanes romanos y le dijo: este muchacho tiene algo importante que decirle al jefe de usted. Llévelo con él. El capitán lo llevó y le dijo a su jefe: el prisionero Pablo me pidió que trajera a este muchacho, pues tiene algo que decirle a usted. El jefe lo tomó de la mano al muchacho y lo llevó a un lugar aparte. Allí le preguntó: ¿qué vienes a decirme? El muchacho le dijo: unos judíos han hecho un plan para pedirle a usted que lleve mañana a Pablo ante la Junta Suprema. Van a decirle que es para investigarlo con más cuidado. Pero usted no les haga caso, porque más de 40 hombres estarán escondidos esperando a Pablo, y han jurado que no comerán ni beberán nada hasta matarlo, y que si no lo hacen, les caerá una maldición. Ellos están ahora esperando su respuesta. El jefe despidió al muchacho y le ordenó: no le digas a nadie lo que me has dicho. El jefe de los guardias llamó a 2 de sus capitanes y les dio esta orden: preparen a 200 soldados que vayan a pie, 70 soldados que vayan a caballo y 200 soldados con lanzas. Preparen también un caballo para Pablo. Quiero que a las 9 de la noche vayan a la ciudad de Cesarea y que lleven a Pablo ante el gobernador Félix. Asegúrense de que a Pablo no le pase nada malo. Además, el jefe envió una carta con los soldados, la cual decía: de Claudio Lisias,
para el excelentísimo gobernador Félix. Saludos. Los líderes judíos arrestaron a este hombre y querían matarlo. Cuando supe que él es ciudadano romano, fui con mis soldados y lo rescaté. Luego lo llevé ante la Junta Suprema de los Judíos para saber de qué lo acusaban. Así supe que lo acusaban de cuestiones que tienen que ver con la ley de ellos. Pero yo no creo que haya razón para matarlo o tenerlo en la cárcel. Me he enterado también de que unos judíos planean matarlo, y por eso lo he enviado ante usted. A los judíos que lo acusan, les he dicho que vayan y traten con usted el asunto que tienen contra él. Los soldados cumplieron las órdenes de su jefe y por la noche llevaron a Pablo al cuartel de Antípatris. Al día siguiente, los soldados que iban a pie regresaron al cuartel de Jerusalén y los que iban a caballo continuaron el viaje con Pablo. Cuando llegaron a Cesarea, se presentaron ante el gobernador Félix y le entregaron a Pablo junto con la carta. El gobernador leyó la carta y luego preguntó de dónde era Pablo. Cuando supo que era de la región de Cilicia, le dijo a Pablo: escucharé lo que tengas que decir cuando vengan los que te acusan. Después el gobernador ordenó a unos soldados que se llevaran a Pablo y que lo vigilaran bien. Los soldados lo llevaron al palacio que había construido el rey Herodes el Grande. Hechos de Apóstoles, capítulo 24. Cinco días después, el sumo sacerdote Ananías bajó a Cesarea con algunos de los ancianos y un abogado llamado Tértulo, para presentar ante el gobernador las acusaciones contra Pablo. Cuando se hizo comparecer al acusado, Tértulo expuso su caso ante Félix. Excelentísimo Félix, bajo su mandato hemos disfrutado de un largo periodo de paz y gracias a la provisión suya se han llevado a cabo reformas en pro de esta nación. En todas partes y en toda ocasión reconocemos esto con profunda gratitud. Pero a fin de no importunarlo más, le ruego que, con la bondad que lo caracteriza, nos escuche brevemente. Hemos descubierto que este hombre es una plaga, que por todas partes anda provocando disturbios entre los judíos. Es cabecilla de la secta de los nazarenos. Incluso trató de profanar el templo. Por eso lo prendimos. Usted mismo, al interrogarlo, podrá cerciorarse de la verdad de todas las acusaciones que presentamos contra él.
Los judíos corroboraron la acusación, afirmando que todo esto era cierto. Cuando el gobernador con un gesto le concedió la palabra, Pablo respondió: sé que desde hace muchos años usted ha sido juez de esta nación, así que de buena gana presento mi defensa. Usted puede comprobar fácilmente que no hace más de 12 días que subí a Jerusalén para adorar. Mis acusadores no me encontraron discutiendo con nadie en el templo, ni promoviendo motines entre la gente en las sinagogas, ni en ninguna otra parte de la ciudad. Tampoco pueden probarle a usted las cosas de que ahora me acusan. Sin embargo, esto sí confieso, que adoro al Dios de nuestros antepasados, siguiendo este camino, que mis acusadores llaman secta, pues estoy de acuerdo con todo lo que enseña la ley y creo lo que está escrito en los profetas. Tengo en Dios la misma esperanza que estos hombres profesan, de que habrá una resurrección de los justos y de los injustos. En todo esto, procuro conservar siempre limpia mi conciencia delante de Dios y de los hombres. Después de una ausencia de varios años, volví a Jerusalén para traerle donativos a mi pueblo y presentar ofrendas. En eso estaba, habiéndome ya purificado, cuando me encontraron en el templo. No me acompañaba ninguna multitud, ni estaba implicado en ningún disturbio. Los que me vieron eran algunos judíos de la provincia de Asia, y son ellos los que deberían estar delante de usted para formular sus acusaciones, si es que tienen algo contra mí. De otro modo, estos que están aquí deberían declarar qué delito hallaron en mí cuando comparecí ante el consejo, a no ser lo que exclamé en presencia de ellos: es por la resurrección de los muertos por lo que hoy me encuentro procesado delante de ustedes. Entonces Félix, que estaba bien informado del camino, suspendió la sesión. Cuando venga el comandante Lisias, decidiré su caso, les dijo. Luego le ordenó al centurión que mantuviera custodiado a Pablo, pero que le diera cierta libertad y permitiera que sus amigos lo atendieran. Algunos días después llegó Félix con su esposa Drusila, que era judía. Mandó llamar a Pablo y lo escuchó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús.
Al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix tuvo miedo y le dijo: basta por ahora, puedes retirarte. Cuando sea oportuno te mandaré llamar otra vez. Félix también esperaba que Pablo le ofreciera dinero, por eso mandaba llamarlo con frecuencia y conversaba con él. Transcurridos 2 años, Félix tuvo como sucesor a Porcio Festo. Pero como Félix quería congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Este material ha sido preparado por Cristianos SC. Suscríbase en YouTube, búscanos en Facebook, solicita tu admisión al grupo. Espera 48 horas para ser admitido. Comparta este video con amigos y parientes.